Veamos ahora la pregunta 3. Con respecto al transporte activo secundario, seleccione la respuesta correcta. Y tenemos 4 opciones para analizar. Como dijimos anteriormente, las moléculas de baja masa molecular pueden ingresar a la célula a través de transporte pasivo, los cuales existen 3 tipos y se caracterizan por moverse a favor del gradiente de concentración sin necesitar energía. O transporte activo, que puede ser primario o secundario y que actúan en contra del gradiente de concentración y sí requieren energía. Cuando hablamos de energía estamos hablando de ATP, de la energía provista mediada por la hidrólisis del ATP. Entonces, dijimos que existen 2 tipos de transportes activos, el primario y el secundario. El ejemplo más importante quizás de transporte activo primario es el ejemplo de la bomba sodio-potasio ATPasa. Como ustedes pueden ver en esta figura, el sodio está en mayor concentración en el exterior celular que en el interior celular y el potasio está en mayor concentración en el interior celular que en el exterior celular. Como bien dijimos en el problema 1, por ejemplo, el sodio ingresa a la célula a favor de su gradiente de concentración a través de un canal iónico por transporte pasivo. Ahora, ¿qué sucede? Es importante que dentro del citosol esté la concentración y el tipo de ion adecuado, porque recuerden que el agua sigue el movimiento de los iones, y eso hace que luego cambie el volumen celular y altere las funciones celulares. Entonces, si por transporte pasivo, está ingresando mucho sodio a la célula, al citosol de la célula, es importante tener un mecanismo que lo elimine, ¿sí? Que lo elimine del interior celular, que lo saque para afuera. Pero ¿qué sucede? Como dijimos anteriormente, el sodio entra a la célula a favor de su gradiente de concentración. Entonces necesitamos un mecanismo que lo saque hacia afuera y estamos hablando de que lo saque en contra de su gradiente de concentración. Entonces para eso vamos a necesitar una energía extra. La bomba sodio-potasio ATPasa funciona de la siguiente manera. En esta proteína, que es una proteína transportadora, tiene un sitio de unión para ATP, tiene un sitio de unión para el sodio. Entonces cuando el sodio se une, se hidroliza el ATP, cambia la conformación de esta proteína y se eliminan el sodio hacia el exterior. Luego, en esta misma proteína hay un sitio de unión específico para potasio, que también se va a mover entonces en contra de su gradiente de concentración para ingresar a la célula. Si recuerdan acá, el mayor gradiente está en el interior celular y acá lo estamos entrando. Entonces se une el sitio de unión para potasio, cambia la conformación e ingresa el potasio a la célula. Entonces, en el transporte activo primario se requiere energía y se movilizan los iones, en este caso, en contra de su gradiente de concentración, utilizando la energía provista por la hidrólisis del ATP. Ahora bien, existe también el transporte activo secundario que indirectamente utiliza esta energía. ¿Qué sucede? Estos iones de sodio, por ejemplo, que salen, estas bombas de sodio-potasio ATPasa, están continuamente expulsando sodio al exterior celular. Eso por un lado. Y por otro lado, estos sodios van a seguir entrando, porque se van a mover a favor de su gradiente de concentración. Cuando ingresen, otro de los mecanismos por los cuales se ingresan es a través de estas proteínas transportadoras, ¿sí? Que serían cotransportadoras, donde además de unirse el sodio, también se unen otras moléculas, como por ejemplo la glucosa, y en este caso, fíjense, en el sodio ingresa a favor de su gradiente de concentración, y la glucosa también ingresa a la célula, es decir, estamos hablando de la misma dirección, estamos hablando de cotransporte, pero en este caso la glucosa está entrando en contra de su gradiente de concentración. Entonces, de nuevo, utilizando la energía del sodio, ¿sí?
porque el sodio se está moviendo a favor del gradiente, esta proteína une sodio, lo ingresa y también une glucosa, que también va a ingresar a la célula, pero la glucosa va a ingresar a la célula en contra de su gradiente de concentración. Algo similar va a pasar con los aminoácidos, para que ingresen aminoácidos a la célula. Otro mecanismo de transporte activo secundario es el contratransporte. En este caso también se aprovecha el gradiente de sodio, como pueden ver en esta figura. Acuérdense que el sodio estaba en mayor concentración en el exterior celular. También ingresa, pero lo que sale es el calcio. En este caso, estos mecanismos ocurren cuando hay una alta concentración de calcio, por ejemplo, dentro de la célula, ¿sí? Y es necesario disminuirla, ¿sí? Entonces se aprovecha la energía del gradiente de sodio que va a ingresar a la célula para eliminar el calcio hacia el exterior celular. Y algo similar sucede con los protones cuando hay mucha concentración de protones en el interior celular. Y acuérdense que cuando hay mucha concentración de protones estamos hablando de que el interior celular se está haciendo más ácido y es necesario mantener regulado ese pH. Entonces se aprovecha la energía de entrada del sodio y se contratransporta los protones al exterior celular. Entonces veamos las respuestas. A depende en forma indirecta de la bomba sodio-potasio. Esto es correcto, porque si ustedes, fíjense, el sodio entra a la célula a favor del gradiente electroquímico, ¿no? De su gradiente de concentración. Si no hubiera nada que lo sacara para afuera, el sodio no volvería a entrar, ¿sí? Se vería reducido ese ciclo. En cambio, como la bomba sodio-potasio lo saca continuamente para afuera, siempre va a haber más sodio afuera que adentro de la célula, siempre va a estar a favor de su gradiente de concentración y siempre va a volver a entrar a la célula. Y todo esto genera un flujo de energía que es aprovechado por estas moléculas como la glucosa o por estos iones, el calcio y el protón, cada uno en su tipo de transporte respectivo. B. Implica el transporte de sustancias en contra de su gradiente de concentración mediante la utilización de la energía proveniente de la hidrólisis del ATP. Veamos por qué esta opción es incorrecta. En el transporte activo secundario se utiliza indirectamente la energía de la hidrólisis del ATP que lleva a cabo la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? No directamente. Y se hace para transportar sustancias, una de esas sustancias, en contra de su gradiente de concentración, como puede ser en este caso la glucosa, que se mueve en contra de su gradiente de concentración para ingresar al citosol, o en estos casos el calcio o los protones, que se utilizan también en contra de su gradiente de concentración. C. El cotransporte de sodio-glucosa se utiliza para transportar glucosa hacia el exterior celular. Esto es incorrecto. Observen que se utiliza para ingresar glucosa al interior celular. D. Los antiportadores o contratransportadores mueven dos sustancias en direcciones opuestas y ambas en contra de su gradiente de concentración. Esta respuesta es incorrecta porque si bien se mueven dos sustancias en direcciones opuestas, fíjense que no se mueven ambas en contra de su gradiente de concentración. El sodio se está moviendo a favor de su gradiente de concentración y el calcio sí se está moviendo en contra de su gradiente de concentración. Similar pasa con el contratransporte sodio-protones. Se mueve a favor del gradiente de sodio y en contra del gradiente de protones.